Hugo González, un rookie de 20 años de Madrid, elegido en la posición 28 del draft, está entre los 10 mejores jugadores de la NBA. Bueno, al menos estadísticamente. Esta gráfica muestra a todos los jugadores de la NBA en función del ataque y la defensa de su equipo en los minutos que ellos juegan exclusivamente. Por ejemplo, aquí tenemos a Luka Doncic. Con él en pista, los Lakers marcan 119 puntos de media y encajan 115, pues así todos los demás. De esta forma, en la parte inferior de la gráfica están los peores datos en ataque, donde vemos sobre todo jugadores de los Brooklyn Nets. Al contrario, arriba están los mejores datos en ataque. Como no, Nikola Jokic liderando, seguido de su compañero Murray y LaMelo Ball, que justo hizo un vídeo este año hablando de su gran temporada. En la parte izquierda de la gráfica vemos los peores datos en defensa. Una pena ver aquí a leyendas como Westbrook y DeRozan, junto a todo el equipo de los Wizards. En cambio, en el lado derecho los mejores datos en defensa, donde vemos gran parte del equipo de los Thunder y a Víctor Wembanyama. El objetivo es estar aquí, en esta zona donde se combina un buen dato en ataque con un buen dato en defensa, y que resulta en los mejores net ratings. Número 1 está Wemby, número 2 está Shea, y sí, en este top 10 jugadores con mejor dato combinando defensa y ataque está Hugo González. Con él en pista, los Celtics tienen los mejores minutos solamente por detrás de su compañero Keita. Y vale, lógicamente Hugo no está en un top 10 mejores jugadores de la NBA, pero dejadme que os explique cómo ha conseguido este dato con la temporada ya acabada y cómo esto significa que Hugo tiene mucho más futuro en la liga de lo que quizás pensábamos. El talento no para de subir en la NBA. Jugadores con capacidad de anotar parecen salir de debajo de las piedras. Algunos vienen del draft, otros undrafted, unos de Estados Unidos, otros europeos, altos, bajos, atléticos, tiradores. Si pones un partido aleatorio esta temporada, mientras no elijas a los Wizards, vas a encontrar siempre más de un jugador en cada equipo con capacidad de generar canastas él solo. Fijaros, en 2016 estos eran todos los jugadores de la NBA con más de un 50% de tiros generados tras bote, es decir, por ellos mismos. 9 jugadores en total. Ahora, 10 años más tarde, tenemos 18 jugadores en la liga que generan más de la mitad de sus tiros por sí mismos, tras bote. Un dato que se ha ido duplicando a lo largo de la década. Pero si esto no es suficiente impresionante para ti, atento. ¿Sabes cuántos de estos jugadores actuales tienen más de un 50% de eficiencia en esos tiros en concreto? 12. 12 de 18. Mientras, ¿sabes cuántos de los 9 jugadores en 2016 tenían más de un 50% de eficiencia? 0, ninguno. Ni siquiera Chris Paul en los Clippers o Kobe en su último año tenían la eficiencia en el tiro tras bote que tienen los jugadores actualmente. Para mí está claro, el talento ofensivo no para de subir y la liga cada vez tiene más jugadores capaces de generar canastas, en algunos casos olvidándose de otras partes del juego, eso sí. Todos los grandes aspirantes al anillo tienen generadores de juego, lógicamente unos peores que otros, pero ya es un estándar en cualquier equipo NBA. Es por eso que entrenadores alrededor de la liga han estado estos últimos años buscando otras opciones para sacar ventaja. La solución, 2 cosas muy básicas, pero enormemente efectivas: el rebote ofensivo y los puntos tras pérdida. La liga ha vuelto a sus fundamentos. El rebote vuelve a ser una forma de ganar partidos. La fórmula es fácil, la de siempre. Si coges más rebotes que el rival, tendrás más posesiones y por lo tanto más opciones de anotar. Fijaros, el rebote ofensivo está en datos máximos desde la temporada 2005. Desde comienzos de siglo, la cantidad de rebotes ofensivos no ha parado de bajar. Los equipos priorizaban la transición defensiva antes que intentar conseguir segundas oportunidades. Pero desde 2021 vemos un repunte clarísimo, y la tendencia parece indicar que va a seguir subiendo. Los jugadores ahora usan nuevas técnicas para atacar el rebote ofensivo que no comprometen tanto la transición defensiva. Fijaros aquí cómo Hugo ataca el rebote ofensivo desde los 45 grados, lo que hace que si no lo coge, sigue estando en buena posición para volver a defender. De esta forma, equipos este año han sacado ventajas sin tener que superar el talento ofensivo de otros equipos. Vamos ahora con el otro gran cambio. Los equipos cada vez fuerzan más pérdidas para anotar en transición. Esto, a la mínima que hayas visto 3 partidos de los Thunder, sabes que es su principal arma, incluso por encima de Shea. Pero no son solo los Thunder, mirad. Esto es cómo ha evolucionado la media de puntos tras pérdida en la NBA. El dato siempre ha rondado los 16 puntos, pero esta temporada, por primera vez, está cerca de los 18, en clara tendencia ascendente. Y, aunque una diferencia de 2 puntos no suene muy grande, es algo que determina muchos partidos en la NBA hoy en día. De hecho, es un dato que lideran los grandes equipos. Esta gráfica muestra los 30 equipos de la NBA en función de cuántos puntos tras pérdida anotan por partido y cuántos puntos tras pérdida permiten. Como he dicho antes, los Thunder son el equipo que más puntos tras pérdida anotan, por bastante, y los que menos permiten son los Boston Celtics. Así, esta es la zona en la que quieres estar, y misteriosamente todos los equipos aquí son los que van a pelear por estos playoffs. Thunder, Boston, Pistons, Spurs.
Mientras tanto, en el otro extremo están los peores equipos de la liga. Blazers, Wizards, Jazz, Nets, todos permiten muchos puntos tras pérdida y anotan pocos. Nunca un dato tan random fue tan representativo de lo bueno o lo malo que son los equipos. La idea está clara, el nivel ofensivo de la NBA es tan alto que los buenos equipos buscan cada vez más alternativas para sacar ventajas en ataque, y la forma de moda ahora mismo son los rebotes ofensivos y los puntos tras pérdida. Esto hace que la NBA busque cada vez más aleros con un perfil concreto, altos, grandes, atléticos, que cojan rebotes y defiendan como bestias noche tras noche. Y ahí, los Celtics han encontrado a la persona perfecta, Hugo González. Ni se me pide que lo haga ahora mismo, ni tampoco estoy capacitado para hacerlo todos los días. Hay que ser, yo creo que lo más importante para un jugador es, más allá de lo que haces bien, es saber lo que no haces bien para no hacerlo. Sobre todo cuando eres joven, yo creo que es importante saber lo que no haces bien para poder jugar el máximo tiempo posible. Evidentemente, yo no espero nunca ser jugando con el balón Ricky Rubio. El rol de Hugo en estos Celtics está bien claro. Juega entre 10 y 20 minutos cada partido, sale desde el banquillo y tiene que defender como un loco, hincharse a rebotes y marcar triples abiertos. No, a Hugo nadie le pide que sea Brown o Pritchard, nadie espera que coja la bola y se ponga a jugar el pick and roll. Pero lo más importante es que, como vemos en esta entrevista, él entiende su rol y lo ejecuta como nadie. Y eso es lo que se muestra en la estadística avanzada. Mirad, estos son los jugadores en rotación de los Celtics en función de cuántos puntos tras pérdida y cuántos puntos tras rebote ofensivo anota el equipo con ellos en pista. Lo primero, claramente son mucho peores en esto con Vucevic, y tiene sentido, es un jugador que no presiona el balón nada y tampoco es que coja muchos rebotes ofensivos. En puntos tras rebote ofensivo, Hugo está segundo, por detrás de Luka Garza, que ha sido una bestia en el rebote todo el año. Pero en puntos tras pérdida, fijaros cómo destaca. Es claramente el jugador que genera más pérdidas en los rivales en los minutos que está en pista. Si has visto suficientes partidos de los Celtics, habrás visto muchas secuencias como estas, en las que la intensidad de Hugo provoca canastas fáciles para él o compañeros suyos. Entonces, volviendo a la gráfica del comienzo del vídeo, ¿es Hugo González mejor jugador que Jaylen Brown? ¿Y todo esto es por los rebotes ofensivos y las pérdidas? Si vemos en más detalle la gráfica, podemos ver que los jugadores de un mismo equipo están más o menos en la misma zona. Aquí los de los Celtics, aquí los de los Knicks, aquí Denver, aquí los Lakers. La posición general de un jugador la determina el equipo en el que juega. Si Hugo jugase en los Wizards, estaría aquí, con un dato malísimo. Pero como juega en los Celtics, está en una zona buena de la gráfica. Y, lógicamente, son las estrellas las que determinan la posición del equipo. Y los Celtics están bien posicionados en gran parte por el pedazo de año de Jaylen Brown, Pritchard y White. Pero la posición relativa dentro del equipo sí que la determina el propio jugador. Y Hugo está aquí con el segundo mejor dato por todo lo que he contado en este vídeo. Otro ejemplo fácil de entender son los Spurs. Están todos en la misma zona, pero Wemby está más a la derecha porque es quien más impacto defensivo tiene en el equipo. El mismo ejemplo, pero con el ataque, es Jokic. Es el que mejores datos en ataque genera para su equipo con diferencia. Y sí, estos son dos grandes estrellas, pero también pasa con jugadores de rol como Hugo. Y el ejemplo perfecto, llevo todo el vídeo ocultándolo. Esta no es la gráfica completa. Aquí a la derecha, con el mejor dato de toda la liga, está Alex Caruso. No es el más alto, no es el mejor tirador, no es el mejor generando juego, quizás no sea ni el mejor defensor de su equipo, y aún así tiene el mejor dato de toda la liga y en concreto de los Thunder. Caruso tiene un rol parecido al de Hugo, y es el mejor jugador de la liga en ese rol. Sale desde el banquillo y cambia los partidos con su energía, defensa y rebotes ofensivos. Es el ejemplo perfecto del prototipo de jugador que Hugo ha sido esta temporada. En una liga cada vez más llena de estrellas y jugadores con un talento brutal, quizás lo que se busca cada vez más son jugadores inteligentes que sepan hacer todo lo demás. El futuro de Hugo no te lo puedo decir, pero esta primera temporada es una muestra de que seguramente tenga una gran carrera en la NBA.